Los titanes son seres gigantescos, los cuales los hemos visto en varias entregas de God of War. Eran más que todo de descomunales tamaños y algo intimidantes. Lo que sí pudimos pensar es que son como de roca por sus características físicas. En los juegos nos topamos con gran variedad, unos eran más amigables que otros, y hasta muy pocos tenían la forma de un humano y su estatura. En la mitología griega son al igual que en God of War, una raza de poderosas deidades que habían gobernado durante la conocida Edad de Oro, que se refiere a una etapa inicial de las edades del ser humano, donde vivió muy bien siendo como se le consideraba inmortal y puro. En realidad los primeros titanes eran un total de 12, según registros como Cronos y Rea, de los más conocidos de ese grupo, aunque se cree que fueron 13, con Dione. A menudo eran llamados también como antiguos dioses, los cuales estaban relacionados con diversos conceptos primordiales. Más adelante vino otra generación de titanes luego de esos 12, donde reconoceremos a Helios, Prometeo o Atlas. Es curioso de que de tantos titanes descritos en los mitos, hubiesen unos cuantos que no aparecieron en los juegos de Kratos. Lo de omitir personajes mitológicos pasó también con varios dioses y más. Yo mismo les compartí algunos de estos. En esta ocasión yo les presentaré un total de 10 titanes que no se vieron en los títulos de esta saga. Hay muchos más, por lo que si ustedes me lo hacen saber, haré otra parte contando otros 10. Empezamos. Iniciamos con Jápeto. Era el hijo de dos deidades primordiales, Urano y Gea. Él tuvo 4 hijos que también eran titanes: Atlas, el que sostenía el mundo con sus manos; Prometeo, el que robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres; Epimeteo y Menecio. Jápeto era el marido de la Oceánide Clímene, o también se dijo de que era otra llamada Asia. Él, como muchos otros titanes, estuvo en la Gran Guerra, donde saldrían derrotados, y con eso fue encarcelado en el Tártaro junto con sus colegas. En otras versiones, como lo dicho por el Silio Itálico, un poeta y político de la antigüedad, que según él, Jápeto estaba enterrado bajo la isla de Inarime, o nombrada también Ischia. Realmente no se describe mucho del titán, por lo que no sabría imaginarme ideas para su aparición en algún juego de God of War, pero claro, nos gustaría de que fuera un jefe duro posiblemente. El siguiente es Zeo, era el titán de la inteligencia según descripciones. Sus padres eran también Urano y Gea. No te sorprendas si en la mitología ves casos de incesto, ya que ahí es normal encontrar cosas que aludan a eso, como lo que pasó con Zeo, que con su hermana Febe fue padre de Leto, la gran madre de Apolo y de Artemisa, de Asteria y Lelanto. Zeo representaba la adivinación por las estrellas, como también el eje norte del cielo por el que giraban las estrellas. Eso mismo el titán lo llamó como Polo, y es que ahora conozcamos lo de Polo Norte y Polo Sur. Se supo de que Zeo era el portavoz de la sabiduría de su padre Urano, y Febe, su amada, hacía lo mismo pero con Gea, madre de ambos. El destino llevó al titán a ser derrotado por Zeus durante conflictos posteriores. A este titán, por lo que te conté, lo vería más como un aliado de Kratos. Crio es otro de los tantos hijos de Urano y de Gea. Él era al menos individualizado por ellos. De Crio sí es que hay muy pocos registros, pero de eso es que él fue con Euribia, otra hija de Gea y de Ponto, padre de Astreo, Palas y Perses. Este último estuvo en God of War 3 escalando el monte Olimpo. Él sí estuvo en el conflicto que terminaría con el dominio de los titanes, pero no tuvo algún papel en específico, y como era de esperarse fue al Tártaro desterrado. Antes de eso él había participado en derrocar a su padre junto con sus hermanos titanes, donde cuando Urano bajó para encontrarse con Gea lo sujetaron y lo castraron. A Crio lo consideraban incluso como el dios griego de las constelaciones. Te dejo a tu criterio un hipotético papel de este titán en God of War. Temis es otra de las descendientes de estos dos seres primordiales, es la representación de la justicia y de la equidad, y se le ve tanto como una diosa como una titánide. Era de las más adoradas y reconocidas por los griegos en la antigüedad, ya que era venerada en santuarios de la época clásica. Con pocos titanes del mito primordial pasaba eso. Se le veía como una mujer con los ojos vendados, de vez en cuando no era así. Además llevaba una balanza y una espada, cada cosa en cada mano respectivamente. Con Zeus tuvo un romance, por lo que tuvo a las Horas, Eunomia, Dice e Irene con él. De hecho se dijo de que con el dios supremo también tuvo a las Parcas. Otra de las cosas a destacar es que la titánide vio con sus propios ojos el nacimiento de Apolo en Delos. Temis era la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. No la vería a ella como una jefa, sino como una aliada muy importante, capaz de ayudar a Kratos en alguna de sus travesías, pero bueno, no se la vio. Este titán tiene algo en común que tienen otros de la lista, y es que no hay mucha información sobre él. Es Menecio. Él era el titán de la ira violenta y la acción precipitada. Eso último es algo así como actuar de manera arrebatada, sin consideración o sin prudencia. Él no era hijo de Urano y de Gea, sino que de Jápeto y Clímene o Asia. Aparte de lo anterior, de representar cosas un poco feas, era muy orgulloso. Tal vez si los de Santa Mónica lo hubieran representado en God of War, sería alguien un poco despreciable.
Se menciona que Helios, hermanos suyos, Epimeteo y Prometeo, representaban el pensamiento con inteligencia, el pensamiento torpe y los malos pensamientos, eso respectivamente. Lo último era lo de Menecio. En la Gran Guerra él luchó junto con su hermano Atlas, pero sus dos hermanos restantes, Prometeo y Epimeteo, estaban del lado de los dioses. El personaje del puesto 5 es una titánide, Tea o Tía como era nombrada. Era la titánide de la vista y dotaba varios metales y cosas valiosas, como el oro, la plata, las gemas y demás con su brillo único y su valor. Ella tuvo 3 hijos, Helios, la personificación del sol, Selene, la personificación de la luna y Eos, la personificación de la aurora. Los tuvo con su hermano titán Hiperión. Tea era algo adorada y tenida muy en cuenta por los griegos, como Píndaro, que dijo lo siguiente de ella: Madre del sol, Tea de muchos nombres, por ti los hombres honran el oro por encima de todo lo demás, ya por el valor que les otorgas, oh reina. Los barcos se enfrentan en el mar, y recuas de caballos uncidos hacen maravillas en carreras de veloces giros. Curioso eso, en la titanomaquia no quiso pelear, en vez de eso estuvo neutral y se fue al palacio de su querido hijo Helios. Febe, la de la corona de oro, era una de las titánides que era hija de adivina quién, ya los debes conocer. Como te dije antes, Febe con Seo fue madre de Leto, Asteria y Lelanto. De lo más importante referente a ella es que recibió el control del oráculo de Delfos de Temis. En el God of War Ascension, Kratos deberá ir a Delfos para encontrarse con el oráculo de allí, que se llamaba Leteia, aquella que estaba en una cámara y cerca estaban Pollux y Castor. Temis, teniendo su poder, luego se le ofrecería al dios Apolo, quien ahora lo tomaría. Este oráculo pasó primero a manos de Urano a las de Gea, luego a las de Cronos, este se lo dio a Temis y por último a Febe, que después se lo pasó a Apolo. Durante la guerra que hicieron los de su especie, estuvo como Tea, neutral, por lo que Zeus no la castigaría. Mnemósine perteneció a la lista de los 12 titanes de primera generación. Ella personificaba la memoria y es la madre de todas las musas, quien tuvo con el dios supremo Zeus. La historia del nacimiento de ellas es algo loco, ya que según varios relatos, la titania estuvo con Zeus 9 noches consecutivas, y así es que resultarían que tuvieran a las 9 musas, donde nacerían en un parto múltiple. El rey del Olimpo hizo eso por petición de los demás dioses, que querían que procreara divinidades que sirvieran de inspiración a los músicos, los poetas, artistas y gente culta. Su nombre, Mnemósine, es el origen de moneda, la palabra, y quiere decir memoria. Ni ella, ni las musas, ni su líder Apolo aparecieron físicamente en God of War. Siendo el penúltimo personaje que menciono, es uno de los hijos de Crio y Euribia, Palas o Palante. Nos podríamos confundir con la diosa Atenea, ya que ella también era llamada Palas Atenea. Incluso se pensó de que Atenea era su hija y de que intentó abusar de ella, pero al final lo mataría, haciendo una coraza con su piel. En realidad hay muchos personajes que se llaman Palas, como un mortal, una hija de Tritón o un gigante. En este caso el titán Palas se sabe escasamente, pero puedo destacar de que él con Estigia, su esposa, fue madre de Celo, Nike, Bia y Kratos. Obvio no es el mismo de God of War. Él es un personaje ficticio. Este Kratos, que muchos que me siguen recordarán, el que tiene hacia el principio, aunque también se escribía su nombre con la K, fue el que ayudó a Festo a encadenar a Prometeo porque le dio el fuego de los dioses a los hombres que había robado. El último titán que menciono es uno que se llama como la raza, Titán. En lo dicho en oráculos civilinos, él en compañía de Cronos y Jápeto reinaron sobre un tercio de la tierra sin combatir, ya que eso lo habían pactado a su padre, de que no lucharían. Pero cuando murió, Titán se entró en pelea contra Cronos, disputándose en el reinado sobre los mortales. Al final Cronos se quedó con el poder, teniendo el trono a su mando, pero Titán le puso una condición, de que sus hijos varones, los de Cronos, debían morir, para que el reinado lo tuvieran las titánides. Eso es algo diferente al mito que todos conocemos de Cronos y Rea, donde se comía a sus hijos por miedo de que alguno lo derrocara. En fin, esta es la lista de 10 titanes. ¿Qué te parecieron? Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.